respecto del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización sobre la base del informe elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos. Interviene el asambleísta de Galápagos, Washington Paredes. En una forma responsable, los integrantes de la Comisión de GATS de ese entonces, quien la presidía el ingeniero Montgomery Sánchez, y que también formaban partes asambleístas que hoy no están con nosotros, como es el caso de la asambleísta y alcaldesa actual de Baba, Sonia Palacios, del alcalde de Milagro, José Paco Assad, y de asambleístas que hemos continuado en la Comisión de GATS y asambleístas que ya no están en la Comisión de GATS, pero este informe lo dejamos listo para primer debate en el año 2018 y yo quiero mencionarles a cada uno de los demás integrantes, porque este trabajo lo realizamos desde el primer día que iniciamos nuestras funciones en el 2017 hasta el 12 de diciembre del 2018, como son los asambleístas Raúl Auquillas, Rubén Bustamante, Francisco Cadena, Guillermo Celi, Carmen Rivadeneira, el mismo asambleísta Pepe Serrano, Mónica Alemán. El proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAC, en orden al mandato de la disposición transitoria primera de la Constitución, se expide la ley que regula la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias que incorporará los procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del presupuesto general del Estado, actualmente conocida como Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAC, ley sustitutiva a las anteriores leyes orgánicas de las juntas parroquiales rurales, del régimen municipal, del régimen provincial, entre otros cuerpos normativos dispersos que regulaban el accionar y la gestión de los organismos estatales responsables de la prestación de los servicios públicos de los territorios subnacionales. Las reformas que constan del proyecto han sido desarrolladas con base a la sistematización efectuada después del proceso de recopilación de propuestas y observaciones que logramos recopilar a través de los medios digitales de la Asamblea Nacional, de las sesiones efectuadas en territorio, visitas a las provincias como Machala, Loja, Los Ríos, Guayaquil, Carchi, Manabí y por supuesto la región insular, y de aportes efectuados en las comisiones generales llevadas a cabo en el seno de la comisión, como a través de la entrega directa de varios actores ante la propia comisión y desde la misma academia. El Código COTAC contiene 598 artículos, 17 disposiciones generales y 35 disposiciones transitorias. Esta propuesta de reforma, colegas asambleístas, abarca aproximadamente 90 artículos y varias disposiciones. Se reforman las disposiciones relativas a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizadas con el propósito de clarificar su contenido, afianzar y garantizar su efectivo ejercicio en los ámbitos políticos, financieros, administrativos de los gobiernos autónomos descentralizados, conforme lo establece el artículo 238 de la Constitución de la República. La presente reforma están orientadas a rescatar el objetivo central e inicial del COTAC, de fundir, simplificar, contener en un solo cuerpo legal las distintas leyes que regulaban la vida y gestión de los GATS, entre otras, las leyes orgánicas de régimen municipal, de régimen provincial, de juntas parroquiales, la ley de descentralización, la ley de distribución del 15% en un conjunto de alrededor de otras leyes que existían de forma caótica y dispersas en el ordenamiento jurídico nacional. Por ello, con su expedición de ordenar y derogar aproximadamente 30 normas conexas. Hoy,
a pesar del mandato constitucional, hemos expedido nuevamente una abundante normativa conexa al COTAC para asignar atribuciones y deberes a los gobiernos autónomos descentralizados, olvidándonos de su propósito inicial, por ejemplo, para regular la competencia exclusiva de estos en relación a planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial. Escúchese bien, estimados colegas asambleístas, ordenamiento territorial en cada uno de nuestros territorios. Existen normas, además del COTAC, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en la Ley Orgánica Electoral, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Control Social, en la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo, cuando la norma constitucional dispone que éstas sean concentradas en una sola ley, y esto es el COTAC. Y además ya hemos transitado por alrededor de 30 reformas parciales. En cada una contribuyen a contar con la normativa moderna, adecuada y segura para estas instituciones y la administración descentralizada del gobierno del Ecuador. Varias son las reformas sustanciales que estamos planteando en esta normativa a fin de profundizar la autonomía de los GATS y fortalecer la descentralización de la gestión pública en los territorios que lo señala el artículo 1 de la Constitución de la República, al precisar que nuestro Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, que se gobierna de manera descentralizada. Entre estas reformas resaltan, por ejemplo, la eliminación de la Superintendencia de Territorio y Uso y Gestión del Suelo, creada como una entidad técnica de vigilancia y control de la competencia constitucional de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural en el cantón, asignada a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos del país, por ser contrarias a la Constitución de la República en sus artículos 264, 266, 268, 269 de la Constitución de la República, que establece disposición derogatoria primera del informe que consigna expresamente la derogación de la ley, toda vez que las disposiciones que contempla la ley, la planificación en los territorios a cargo de los GATS, se vuelvan a incorporar al COTAC, y las disposiciones reglamentarias sobre el uso del suelo en cada cantón, que hacen relación con las competencias constitucionales de los gobiernos municipales y metropolitanos sobre el control del suelo, se incorporan todas al COTAC como un capítulo agregado a continuación del 299 del Código en vigencia. Con lo cual, no es que se despoja a los GATS de las normas relativas al control y uso del suelo, sino únicamente se elimina el control centralista de su gestión a la superintendencia. Se reforman disposiciones relativas a la prestación y aprobación de presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, homologándolas aquellas que tanto la Constitución de la República como el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prevén en el presupuesto general del Estado, a fin de que se apliquen las mismas reglas para ellos conforme al artículo 293 de la propia Carta Magna, en cuya virtud el órgano de legislación y de fiscalización de cada GATS realizará observaciones no solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma que le presente el Ejecutivo. Finalmente, quiero decir que dentro de este informe de reforma también incorporamos el artículo 21 que dispone, estamos incorporando esta disposición que permita al Consejo de Gobierno de Galápagos estar integrados por representantes del nivel de gobierno nacional y locales de la región insular, así como estatuir que quienes lo presidan, el Consejo de Gobierno, sean siempre residentes permanentes en la provincia, que hayan residido consecutivamente 5 años antes de su designación. Esto con la finalidad de terminar una vez por todas con el grave problema que padece el Consejo de Gobierno de Galápagos, que su ministro presidente, por lo general, son personas extrañas a la realidad de los galapagueños, a la realidad de nuestra provincia, que nos envían gente del continente a gobernarnos. Por último, en fin
Todas las reformas propuestas y postergadas merecen ahora el respaldo de todos ustedes, señores asambleístas, que venimos de provincias y queremos aprovechar de las ventajas de la descentralización y el fortalecimiento de la gestión pública en nuestros territorios, sin los lastres del centralismo y el burocratismo que tanto daño le hacen a nuestros pueblos. Muchas gracias. Era la intervención del asambleísta